¿Estás seguro de que sabes cómo usar la cruz de palma para proteger tu hogar este Domingo de Ramos? El padre Leopoldo Mandić fue claro. No basta con colgarla. Hay que sellar con fe verdadera. Muchos han olvidado el poder que se esconde en este acto. Pero él reveló el modo exacto en que debe colocarse, el momento preciso. Y lo más importante, la intención secreta que activa su protección. Si deseas que tu hogar esté protegido con la cruz de palma este Domingo de Ramos, comenta: mi casa será sellada por el Señor. Quédate hasta el final sin perder ni un instante, porque en los últimos minutos conocerás el verdadero significado de este acto sagrado. Pero solo quienes hayan seguido cada paso desde el inicio lograrán hacerlo con la fe que transforma. Antes de comenzar, demuestra que tu casa está abierta a la bendición de Dios. Dale like si crees en el poder de la cruz de palma y suscríbete si quieres sellar tu hogar con la protección que Dios nos ofrece. Muchos años antes de que su nombre comenzara a resonar en todo el mundo como uno de los grandes confesores de la Iglesia, el padre Leopoldo Mandić ya hablaba en voz baja de un símbolo que, según él, podía sellar una casa entera contra la desesperanza, el desánimo y la enfermedad espiritual. No se trataba de una reliquia oculta ni de una oración secreta. Era algo que todos conocían, pero casi nadie comprendía: la cruz de palma del Domingo de Ramos. En uno de sus escritos menos conocidos, el padre Leopoldo decía: la cruz hecha con ramas del triunfo debe entrar al hogar como el Señor entró a Jerusalén, con fe profunda, con humildad y con propósito. Pero, ¿qué significa exactamente eso? Cuenta uno de sus fieles más cercanos que en los últimos años de su vida, el padre Leopoldo comenzó a advertir que muchas personas colocaban la cruz de palma como si fuera un adorno. Y eso, para él, era un error grave. Decía que esa cruz no debía ser vista como algo bonito, sino como una proclamación silenciosa, una armadura de fe tejida con las ramas que alguna vez levantaron al cielo el grito de «Hosana». Un día, en plena confesión, una madre angustiada le preguntó si colocar la cruz detrás de la puerta realmente protegía a su familia. Él le respondió algo que hasta hoy muchos recuerdan con escalofríos: no es la posición de la cruz, es el corazón de quien la coloca lo que crea el sello. Ese fue el inicio de lo que hoy muchos consideran la revelación espiritual más profunda del padre Leopoldo Mandić en torno al Domingo de Ramos. Durante los años posteriores, insistió en enseñar que la palma bendita debía entrar al hogar con 3 acciones concretas, una especie de rito de bienvenida espiritual. Debe ser colocada en silencio, porque no se trata de una decoración, sino de un acto íntimo entre tú y Dios. Debe ir acompañada de una intención clara, es decir, al colgarla, debes tener en mente exactamente lo que quieres proteger: tu salud, tus hijos, tu unión familiar, tu paz interior. Debe ser ungida con oración. No basta con haberla recibido en la iglesia. Al colocarla, debes orar en voz baja: Señor, entra en este hogar como entraste en Jerusalén. Haz de esta cruz un escudo de tu amor. El padre Leopoldo solía decir que cada hogar tiene una batalla espiritual que el resto del mundo no ve, y que por eso Dios nos entrega pequeñas armas, aparentemente sencillas, pero profundamente poderosas cuando se usan con fe verdadera. Una vez, en una homilía íntima, contó cómo una familia pobre llegó a él, desesperada porque su hijo mayor había caído en depresión. No sabían qué hacer, no podían pagar médicos, ni encontrar consuelo en las palabras de nadie. El padre los miró con compasión y les dijo: cuelguen la cruz de palma con el nombre de su hijo escrito en un papel, detrás, no para hacer magia, sino para recordarle al cielo que ese hogar le pertenece a Dios. La familia siguió su consejo, y aunque nadie puede probar milagros, el muchacho comenzó a mejorar. Retomó sus estudios, volvió a sonreír. El padre nunca se atribuyó nada, solo decía: cuando una casa reza unida con fe, ni el dolor tiene permiso de quedarse. Uno de los casos más conmovedores ocurrió en 1941, en plena guerra. Una joven de nombre Julia vivía sola con su madre anciana. El pueblo entero temía los bombardeos y muchos huían. Ella no. El Domingo de Ramos entró a su casa, cerró la puerta con llave y colgó la cruz de palma en la entrada como el padre Leopoldo le había enseñado. Después oró durante horas.
Días después, mientras los aviones enemigos arrasaban calles enteras, su casa fue una de las pocas que permaneció intacta. ¿Casualidad? Para muchos sí. Pero para quienes conocieron al padre Leopoldo, eso fue la confirmación de lo que él llamaba el sello del hogar. ¿Y tú, cómo vas a colgar tu cruz este domingo? ¿La colocarás como símbolo vacío o como señal viva de tu fe? Este no es el momento de repetir costumbres sin alma. Este es el momento de recuperar el sentido espiritual de cada gesto. Porque cuando colocas la cruz de palma con el alma en paz y la conciencia limpia, algo ocurre. No se ve, no se escucha, pero se siente. Y si el padre Leopoldo Mandić se tomó el tiempo de dejar esta enseñanza, es porque sabía que en tiempos oscuros, los actos sencillos son los que más luz traen al mundo. ¿Te das cuenta de lo que acabas de descubrir? Esto no es solo tradición, esto es un mensaje directo para ti. Ahora, si esta primera parte tocó algo dentro de ti, te pido 3 cosas sencillas pero importantes. Suscríbete ahora, porque lo que viene te ayudará a sellar tu hogar con una fe más fuerte que cualquier adversidad. Dale like si sentiste que esta historia te habló directamente al corazón. Y comenta, ¿dónde colocas tú la cruz de palma en tu casa? ¿Sabías todo esto o hoy lo descubriste por primera vez? Tu respuesta puede ser justo lo que otra persona necesita leer. Y eso también es una forma de proteger a alguien. ¿De dónde proviene el poder espiritual de la cruz de palma? Muchos creen que se trata de una costumbre popular más, algo simbólico, bonito, una forma de recordar la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero el padre Leopoldo Mandić sabía que había mucho más. Él afirmaba que esa cruz no solo recordaba un acontecimiento histórico, activaba una conexión espiritual con ese mismo momento sagrado. Y aquí es donde todo se vuelve más profundo. Decía que la entrada de Jesús a Jerusalén no fue una simple procesión, fue una invasión de amor, una irrupción de lo divino en medio de una ciudad que no lo esperaba. Las palmas entonces eran como las primeras banderas que marcaban el territorio de los corazones dispuestos a recibirlo. Por eso, cuando tomamos una de esas palmas y la doblamos en forma de cruz, lo que hacemos no es una manualidad, es un gesto que tiene eco en el cielo, porque estamos diciendo, aquí también eres bienvenido, Señor, aquí también puedes entrar. El padre Leopoldo, profundo conocedor del alma humana, decía que muchos hogares sufrían no por falta de comida o dinero, sino por la ausencia del espíritu, y que cada cruz de palma colocada con fe era una puerta abierta al consuelo, una señal que decía, aquí se lucha, pero se lucha con Dios dentro. Uno de sus relatos más recordados ocurrió una tarde en que confesó a un hombre que había perdido todo, su trabajo, su familia, su fe. Le dijo que sentía su casa vacía, muerta por dentro. El padre le preguntó, ¿aún conservas la cruz del Domingo de Ramos? El hombre respondió que sí, pero que estaba guardada en un cajón. Entonces, con voz suave pero firme, el padre le dijo, colócala esta misma noche, no como un recuerdo, sino como una declaración. Declara que no estás solo. Declara que sigues creyendo, aunque no sepas cómo. Declara que Dios aún tiene las llaves de tu puerta. Ese hombre volvió semanas después. No se habían resuelto todos sus problemas, pero algo había cambiado. Él ya no hablaba como víctima, hablaba como hijo. Y es que esa es la clave que el padre Leopoldo quiso enseñar durante toda su vida. La cruz de palma no es una protección automática, es un acto de humildad, de decisión y de fe activa. Él mismo la colocaba cada año en la puerta de su pequeña celda del convento. Y aunque era un hombre enfermo, frágil físicamente, jamás se le vio débil en espíritu. Para él, la cruz era como una campana silenciosa que recordaba al mundo y a sí mismo. Aquí vive un alma que aún espera a Dios. ¿Y tú? ¿Qué dice tu cruz? ¿Está colgada como un objeto más? ¿O habla por ti en los silencios más profundos? La cruz de palma tiene un lenguaje propio. No necesita palabras, pero sí necesita algo más difícil, sinceridad. Porque si la colocas solo por costumbre, será vista. Pero si la colocas con fe, será escuchada. El padre Leopoldo decía que muchos hogares estaban decorados con símbolos y vacíos de significado, y que cada símbolo de fe debía ser alimentado con oración, con propósito y con memoria viva.
Por eso él insistía en algo que pocos comprenden. No se trata solo de colocar la cruz, se trata de prepararte antes de hacerlo. Antes de colgarla, debes hacer un momento de silencio, apagar la televisión, silenciar el teléfono, decir mentalmente por qué la colocas, pide algo, ofrécelo por alguien, tocar la cruz con ambas manos, y aunque no digas nada, permite que tu corazón hable. Ese pequeño ritual interior transforma el acto externo en algo sagrado. Y esa es la enseñanza más hermosa que el Padre dejó. Dios no necesita adornos, pero nosotros sí necesitamos señales para no olvidar que Él está aquí. Este Domingo de Ramos, cuando recibas la palma, recuerda que tienes entre tus manos más que una hoja. Tienes un compromiso, un símbolo, una llamada. Y si decides colgarla, hazlo sabiendo que no es un amuleto, es una decisión de fe. ¿Sientes lo mismo que yo? Ahora entiendes por qué el padre Leopoldo insistía tanto con este acto tan simple pero tan poderoso. Suscríbete ahora mismo, si algo en ti se removió y quieres seguir descubriendo todo lo que el Padre reveló sobre esta cruz. Y dale like, si sientes que este mensaje te devolvió una mirada nueva sobre una tradición que, ahora lo sabes, no es tradición, es transformación. ¿De qué sirve una cruz colgada en la pared si la casa está llena de ruido, de distracción, de ausencia interior? El padre Leopoldo Mandić no lo decía para juzgar a nadie. Lo decía porque conocía de cerca la soledad de muchas almas que parecían estar acompañadas. Y por eso enseñaba que antes de colocar la cruz de palma, había que preparar el lugar y también preparar el corazón. Para él, la fe no era algo que se activa con símbolos, sino con disposición espiritual. Y enseñaba que la cruz de palma debía ser la última etapa de un camino íntimo que empezaba dentro de ti. Lo primero que recomendaba era esto: prepara tu hogar como si fueras a recibir al mismo Jesús, no como si fueras a colgar un adorno. Pocos entendían lo que eso significaba, hasta que lo experimentaban. Él solía decir que en cada casa existe un rincón espiritual. No tiene por qué ser visible ni grande. A veces es una repisa, una mesita, o incluso una pared vacía. Allí, según él, debía comenzar la preparación. No se trataba de encender velas o poner música sagrada. Number era algo mucho más profundo. El padre Leopoldo pedía 3 pasos previos al momento de colocar la cruz. Primera, limpieza consciente del hogar. No hablaba solo de limpiar el polvo, hablaba de eliminar todo aquello que no te permite sentir paz en tu espacio. ¿Hay objetos que traen recuerdos dolorosos? ¿Hay rincones donde solo hay abandono? Él decía: si tu casa está en guerra, tu fe no puede construir en ella. Dale espacio. Segunda oración silenciosa por cada miembro de la familia. Antes de colgar la cruz, el padre recomendaba caminar por el hogar y, sin decir palabra, bendecir con la mirada cada espacio donde alguien sufre, ríe, descansa, come o sueña. Tu hogar es un templo. Camina por él como sacerdote, porque tú eres el puente entre la cruz y quienes viven bajo su sombra. Tercera confesión, o acto sincero de perdón interior. El padre Leopoldo era un confesor incansable. Pasaba horas escuchando, incluso cuando su salud era débil. Decía que una cruz no puede proteger un corazón que se ha cerrado al perdón. Por eso insistía en que, si no podías confesarte, al menos hablaras con Dios con toda la verdad. No cuelgues una cruz en una casa donde aún guardas resentimientos. Perdona. O al menos, empieza a desear perdonar. Una mujer, años después de la muerte del padre, contó que no entendía por qué su casa se sentía fría, sin paz, aunque cada año colgaba la cruz bendita en la entrada. Hasta que escuchó una homilía grabada del padre Leopoldo, donde decía: la cruz no cambia el aire de una casa, sino ha cambiado primero el aire de tu alma. Aquella frase la desarmó. Se sentó sola una noche, oró por cada rincón, por cada herida, por cada palabra dicha con rabia, por cada lágrima que se había secado sin consuelo. Y al día siguiente, colgó la cruz, llorando. Ese fue el inicio de una transformación que no solo afectó a ella. Su esposo, sus hijos, su propia madre notaron algo. No sabían explicarlo, pero todos empezaron a respirar distinto. Y es que el padre Leopoldo Mandić no hablaba desde la teoría. Él vivía cada gesto como una oración viva. Una vez dijo:
Cada vez que alguien cuelga una cruz con el alma en paz, una luz invisible se enciende en el mundo. Y quizás por eso, aunque muchos lo recuerdan como confesor, sus verdaderos discípulos lo recuerdan también como el maestro de las pequeñas cosas hechas con amor inmenso. Si este domingo de Ramos vas a colocar la cruz de palma en tu hogar, recuerda esto. No necesitas flores, no necesitas incienso. Solo necesitas estar presente, estar limpio por dentro y estar dispuesto a que esa cruz no sea un símbolo más, sino una decisión renovada. Cuando extiendas la mano para colgarla, hazlo sabiendo que estás dejando una marca, que tu hogar, a partir de ese instante, queda consagrado por tu fe, y que cada persona que cruce esa puerta, amigo, enemigo, hijo, pareja, vecino, estará caminando bajo el manto espiritual que tú elegiste invocar. ¿Estás comenzando a sentir la profundidad de este acto tan simple? Ahora ya no se trata de colgar una cruz. Se trata de prepararte por dentro para que esa cruz hable por ti. Suscríbete ahora. Si algo en ti se movió y quieres seguir recorriendo este camino de fe con más conciencia. Y dale like si entendiste que la preparación espiritual del hogar comienza en el silencio y en el corazón. El padre Leopoldo Mandić repetía una frase que pocos entendían al escucharla, pero que muchos comprendieron años después al recordarla en silencio frente a su puerta. Una casa sin oración es como una cruz sin madera. No puede sostener a nadie. Para él, el hogar no era simplemente el espacio donde se duerme y se come. Era un altar cotidiano. Un lugar donde se ofrece la fe, donde se lucha por la paz interior y donde el alma encuentra refugio en medio del caos del mundo. Y en ese altar doméstico decía, la cruz de palma tenía un lugar especial. No por tradición, no por costumbre, sino por lo que simbolizaba. La victoria del amor humilde, del sacrificio silencioso, del Cristo que entra al corazón aunque ya no sea domingo. Muchos le preguntaban por qué insistía tanto con ese pequeño gesto. ¿Por qué tanto énfasis en un objeto que parece tan simple? Y él respondía, con una voz pausada pero firme, porque las cosas pequeñas, cuando están hechas con fe, mueven lo invisible. El Domingo de Ramos era, para el padre Leopoldo, más que una conmemoración litúrgica, era una oportunidad para decidir, desde lo más profundo del alma, si queríamos recibir verdaderamente a Cristo, o simplemente recordarlo desde lejos. Una vez, en la sacristía, un joven seminarista se le acercó con dudas sobre la fe. Le confesó que se sentía vacío, que la oración no le decía nada, y que su casa, aunque llena de imágenes, parecía más fría que nunca. El padre no lo reprendió. Tampoco lo llenó de respuestas. Solo le preguntó, ¿tienes una cruz de palma en casa? Sí, claro. ¿Y sabes por qué está ahí? ¿O solo la dejaste colgada porque siempre ha estado allí? El joven no supo qué decir. Entonces el padre, con su característico susurro, le dijo, cada cruz es un pacto. Si ya no sabes por qué la cuelgas, no la cuelgues. Pero si decides volver a creer, colócala de nuevo. Esta vez, sabiendo que es un acto de fe, no de decoración. Ese joven, años después, recordaría esa conversación como el punto de partida de su verdadera conversión, porque entendió que la cruz no lo había salvado, pero lo había despertado. ¿Cuántas veces colgamos esa palma sin pensar? Sin hablarle a Dios, sin recordar su sacrificio, sin agradecer por el simple hecho de tener un hogar donde colgarla. El padre Leopoldo sabía que los hogares pueden parecer llenos, pero estar vacíos por dentro, y por eso insistía tanto en preparar el alma antes de preparar la puerta. En sus últimos años, enfermo y débil, pasaba largas horas frente a la cruz de palma que él mismo colgaba cada año en su celda. Ya no podía predicar, ya no podía confesarse con claridad, pero podía orar, y lo hacía, por todos, por aquellos que aún sin saberlo, necesitaban volver a entender qué significa esa palma tejida en forma de cruz. Él decía, donde hay una cruz bien colocada, hay una fe que se rehace, y donde hay fe, hay luz. Una familia italiana escribió, años después de su muerte, que la última vez que visitaron al padre Leopoldo, les entregó una pequeña cruz de palma bendecida por él, con una frase escrita en papel, que aún conservan, que esta cruz no se seque antes que tu fe. Cuando el padre de familia enfermó,
colocaron esa cruz en la cabecera de su cama. No esperaban un milagro físico, pero sí una señal de fortaleza. Y la encontraron. El hombre partió en paz, con una sonrisa, susurrando una oración que nadie le había enseñado. Solo la cruz, silenciosa, había sembrado esas palabras. Hoy quizás tú también tienes una cruz en tu casa, colgada, quietecita, testigo de años, de discusiones, de risas, de días buenos y de otros no tanto. Pero, ¿la recuerdas? ¿La miras? ¿Sabes por qué está ahí? Este domingo de Ramos puedes hacer algo distinto. No solo repetir el gesto, renovarlo, consagrarlo, cargarlo de sentido. Hazlo con tus hijos, si los tienes. Hazlo a solas, si estás solo. Hazlo con lágrimas si es necesario. Pero hazlo sabiendo que esa palma, aunque seca, representa una fe que puede volver a florecer. Poco antes de partir de este mundo, escribió en su diario algo que hoy toma un valor inmenso. Cuando yo ya no esté, que al menos quede mi cruz colgada en el corazón de quienes aún quieran amar a Dios en lo cotidiano. Ese era su deseo. No estatuas, no homenajes, solo eso, que su testimonio siguiera vivo cada vez que alguien, en silencio, decidiera colgar una cruz de palma con fe sincera. Y tú que has llegado hasta aquí, tú que estás escuchando estas palabras, puedes ser parte de ese legado. No hace falta hacer ruido, hace falta hacerlo con amor. Gracias, gracias por haberte quedado hasta aquí. Porque si estás escuchando este final, es porque algo dentro de ti busca más que respuestas. Busca verdad, busca fe, busca una forma distinta de vivir lo que siempre estuvo ahí, pero que ahora lo sientes más tuyo que nunca. La cruz de palma es pequeña, pero su mensaje es inmenso. No lo dejes pasar. Este año, cuélgala sabiendo que, quizás, Dios está esperando ese gesto para volver a entrar por completo a tu vida. Suscríbete ahora, si sentiste que esta historia tocó algo profundo en ti. Dale like si crees que el mensaje del padre Leopoldo Mandić merece llegar a muchos más corazones. Y comenta, ¿qué significó para ti esta historia? ¿Cómo vives tú el Domingo de Ramos? ¿Qué palabras del padre Leopoldo te han marcado hoy? Tus palabras pueden ser ese eco que alguien necesita para volver a creer. No lo olvides, tu voz también puede ser bendición. Que Dios bendiga cada rincón de tu hogar, cada decisión de tu alma y cada gesto de fe que hagas desde hoy. Y que la Virgen María, Madre de la Paz, te cubra con su manto y te acompañe siempre en tu camino espiritual.